12 del mediodía, 2 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y en esta ocasión estamos en comunicación telefónica con Jessica Labia, que es trabajadora estatal en ANSES, licenciada en Trabajo Social y se presenta como candidata a concejala del FIT Unidad en la localidad de Cañuelas. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación para salir al aire. No, a vos también por estar también dispuesta a hablar con nosotros. Ya estamos de cara a las elecciones y nos gustaría también ver cómo se están preparando, cómo vienen con sus propuestas, en qué están trabajando en este momento también. Bueno, sí, ya estamos a poquito de que sean las elecciones, estamos en la recta final. Bueno, nosotros estamos muy contentos con la campaña que hicimos en las PASO y en las generales también, tenemos muchas expectativas, porque bueno, como bien sabrás, salimos tercera fuerza nacional, lo cual para nosotros como el FIT, que es un partido de trabajadores y que venimos luchando hace un montón y desde abajo es sumamente importante, a lo que apuntamos obviamente es tratar de que eso se replique, digamos, en todas las provincias y en todas las localidades y también aquí en Cañuelas, ¿no? Poder consolidarnos finalmente como la tercera alternativa dentro de lo que son, ¿no? Todos los partidos patronales. Nosotros somos una alternativa de la clase trabajadora, de las trabajadores. De hecho, nuestras listas están todas compuestas por trabajadores y trabajadoras. Como bien vos decías, yo soy trabajadora social y a la vez soy trabajadora de la ANSES ya desde muy chica. Empecé a trabajar en las AFJP y cuando pasaron al Estado seguí trabajando aquí. Bueno, y así todos mis compañeros, inclusive nuestros candidatos, quienes están ahora ocupando cargos de diputados, como Nicolás del Caño, todos nuestros candidatos cobran como un docente. Nosotros el resto digamos del salario que tienen los diputados son donados a las luchas existentes, ¿no? A las luchas de los docentes, los trabajadores, pero bueno, nosotros estamos muy entusiasmados por esta campaña que la hicimos con muchos colaboradores y simpatizantes que se suman a nuestra fuerza. Y bueno, a nivel nacional, cuatro de los puntos que nosotros decimos por qué votar a la izquierda. Uno es porque, bueno, nosotros de ninguna manera vamos a aceptar la reforma laboral que tanto el Frente de Todos como Cambiemos, Juntos por el Cambio, ¿no? Están tratando de avalar y llevar adelante, aunque sea por goteo o de manera más general, y hablar, ¿no? de los libertarios en provincia sería Expert y en Capital Milei, que están muy interesados en pagar la deuda obviamente y en tomar, digamos, el plan que ellos tienen para Argentina. Eso sería primero. Después, otro punto importante es que nosotros creemos que tenemos propuestas para generar trabajo con derechos, ¿no? Tienen que existir, esto es algo que puede ser nacionalmente, inclusive acá en Cañuelas pensamos en un plan de obras públicas para que se resuelva el problema de la vivienda, los hospitales, las escuelas, y a través de eso generar miles de puestos de trabajo. Ahora bien, lo que nosotros decimos sobre estas obras públicas es que tienen que estar bajo control obreros y los vecinos, que eso no puede ser una empresa multinacional que venga y que decida junto al municipio, donde la gente no intervenga, donde no haya un control sobre eso. Eso pensamos que es sumamente importante. Y por otro lado, este plan de reducir la jornada laboral de 6 horas, 5 días por semana para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con un mínimo que no sea menor a la canasta familiar, algo que nosotros venimos planteando hace un montón, pero hasta que hace muy poco tiempo nos trataban como de locos o utópicos, y podemos ver como en otros países se hace. Tal cual, acá en la Argentina esto generaría más de 900.000 empleos si lo llevaran a cabo el sector privado nada más. O sea, es un montón. Y bueno, por otro lado es esto también que veníamos, para no ser redundante, que peleamos por un salario que cubra la canasta familiar y que este salario mínimo sea actualizado a la inflación, ¿no? Porque también vos decís, hay un salario mínimo, pero que se actualiza una vez al año, bueno, no, es insuficiente claramente. Y bueno, y por último esto que te comentaba de que los candidatos del FIT somos trabajadores y que bueno, que vivimos lo mismo que viven, digamos, todos diariamente. Esto más a nivel nacional, obviamente nosotros tenemos nuestras propuestas que son más a nivel local. Tal cual, eso te iba a preguntar, ¿qué sentís o desde el espacio qué proponen ustedes como un proyecto de necesidad, de urgencia precisamente que estén presentando o lo estén trabajando? Bueno, nosotros, obviamente vos como sabrás, nosotros no formamos parte todavía del consejo porque bueno,
digamos, nunca entramos, siempre viste que solo están los dos partidos mayoritarios, esto que siempre se dice que termina siendo como una escribanía de cosas que se discuten entre ellos y que no llegan las demandas populares. Una de las demandas era esto que te planteaba de las obras públicas bajo control de los trabajadores y vecinos, porque no puede ser donde nosotros vemos acá en el centro de Cañuelas, yo trabajo acá en ANSES, y vemos que se asfaltan o se repavimentan las mismas 4 calles, cuando los pibes en el barrio Libertad, un día que llueve 2 o 3 días, no pueden ir al colegio, ¿no? O donde tenés el golf, donde ganan premios multimillonarios, y al lado tenés gente que no tiene ni siquiera para comer, o no tiene la calle pavimentada. Olvídate de lo que se refiere al acceso a la red de gas natural. En Cañuelas solo el 36% tiene gas natural y solo el 34% tienen acceso a la red de agua, ¿no? Entonces nosotros decimos tenemos que desarrollar un plan de viviendas populares controlados por los vecinos y los trabajadores, finalizar los barrios que ya existen, como el barrio Pelufo, y así poder dar una respuesta a las mayorías que no tienen tierra, ¿no? Pero por eso lo importante de esto es que sea bajo control de los trabajadores y vecinos. Por otro lado, yo soy militante feminista, milito al feminismo desde muy chica, y una cosa que detecto acá, que vemos acá en Cañuelas, es que es necesario un plan de emergencia contra la violencia de género, ¿no? ¿En qué sentido? Que bueno, ya sabemos que en el primer semestre de este año hubo un femicidio cada 31 horas, que durante la pandemia se evidenció la falta de respuesta por parte del gobierno a las víctimas que sufren violencia. Por eso sabemos que es importante un plan de emergencia, ¿sí? Pero que este plan de emergencia sea integral, porque no alcanza con que haya un subsidio de 15.000 pesos durante 6 meses para estas personas, ¿sí? Es importante, es muy importante que acompañarlas. Claro, acompañarla, pero es un plan integral. Por eso te digo, no es te doy un subsidio y vos después con eso, ¿qué haces? Primero, porque 15.000 pesos no te alcanza para nada, si tus hijos necesitan ir a terapia, si vos necesitas ir a terapia, si necesitas tener si tenés que salir a trabajar y que alguien se quede cuidando de tus hijos, si necesitas asistencia médica, digamos, es imposible. Entonces, lo primero que nosotros planteamos es un refugio, un lugar donde estas mujeres, y esas mujeres, estos niños que necesitan salir de su casa porque el agresor sigue ahí, tengan que ir a vivir, ¿no? Digamos, y es algo básico, por eso planteamos que es integral, no son políticas de parche, ¿no? Donde vos tenés que estar pidiendo en el municipio, yendo de un lado para el otro sin saber, no, tiene que ser una política integral donde se te garantice un lugar donde vivir, un subsidio digno para poder comer y atención para tus hijos, ¿no? Eso me parece como que es algo súper importante. Por otro lado, una cosa que nosotros siempre levantamos es el tema de la Comisión del Medio Ambiente. Sabemos que hay una crisis climática que se está llevando puesto al planeta, lo sabemos todos, y que también la sed de ganancia de los empresarios que no tienen límite tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra zona vemos como las patronales agrarias hacen uso de desmedido de agrotóxicos, lo vemos también en lo que está pasando en Lobos. Entonces, decimos que es fundamental que haya una comisión de medio ambiente integrada por vecinos y especialistas que puedan, cada vez que se viene al pueblo a hacer algún tipo, se plantea algún tipo de obra y demás, como está pasando ahora con el agroganadero, ahí está, con lo agroganadero, exista algún tipo de control sobre eso, ¿no? Y bueno, por último, también esto que te decía en un primer momento, que también se tiene que aplicar acá, que es esto de la reducción de jornada laboral, que sean 6 horas por día durante 5 días, para que todos puedan tener trabajo, y sobre todo, algo que también es una deuda, que se planta el pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado. Creo que eso es fundamental, eso es una precarización, ni hablar del Hospital Marcetti, en que las enfermeras tienen jornadas extenuantes, que cada 2 años vemos cómo tienen que salir a luchar, y que tienen salarios que, bueno, hasta hace 2-3 meses eran 20.000 pesos, y ahora les aumentaron, no sé, a 22.000, ¿no? Cuando quienes estuvieron de cara a la pandemia. Entonces, ahí es también donde nosotros con esta propuesta lo que venimos justamente a decir es, bueno, necesitamos voces, tanto en el Consejo como en el Congreso, que representen los intereses de los trabajadores, que vengan a hablar de nuestras propias problemáticas, de lo que vivimos. Y después el Consejo Escolar, bueno, nuestro candidato, como primer candidato a consejero escolar, es Juan Martín Barbás, es docente acá de Cañuelas, yo soy del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, y él está en la izquierda socialista y está dentro del FIT. Bueno, una de las cosas que planteamos dentro del Consejo Escolar es que tienen que existir becas para estudiar. O sea, el 49% de los jóvenes se encuentra bajo la línea de la pobreza. ¿Sí? Y la desocupación de personas menos de 29 años es del 29%. Ahora, decime como un pibe que tiene que laburar en cualquier bar de acá, que vos lo podés saber muy bien, que gana 1.000 mangos por día, por 12 horas, decime cómo después podés tener la cabeza para poder irse a estudiar.
¿no? Es imposible. Entonces, tienen que existir becas para que estos chicos puedan estudiar, porque si no, digamos, es imposible que lo puedan llegar a hacer. Por otro lado... Un acompañamiento también, como bien decíamos. Totalmente, sí, y sobre todo esto de decir, bueno, que tengan la posibilidad, porque si vos estás precarizado, laburás todo el día, es imposible que después tengas la cabeza, pensando que encima tenés que viajar para ir a estudiar, ¿no? Digo, el costo que tiene, entonces eso es sumamente importante. Por otro lado, creo que esto, dentro también del marco de pensar el feminismo y las propuestas del Consejo Escolar, está el tema de la educación sexual integral, ¿no? Sí, también. O sea, es fundamental que se garantice la implementación efectiva de la educación sexual integral, ¿no? Porque siempre decimos, sí es ley, sí, excelente es ley, pero hay que hacer que se aplique. Es importante que se aplique, porque si no, tenemos que tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires, solo el 2,2% recibió ESI en las escuelas, ¿sí? En los últimos 3 años. Y no es solo la educación sexual integral, por una cuestión de la libertad en la elección de los géneros, que para mí es súper importante, sino porque tenemos que tener bien en cuenta que la ESI permite que las infantes y las adolescencias puedan conocer su cuerpo y aprender a cuidarlo. Tal cual, sí. Y eso da una perspectiva de género, respeta la diversidad y también cuida a los niños de los posibles abusos, ¿no? Entonces, yo creo que son temáticas sumamente importantes que con solo enunciarlas o reglamentarlas no alcanza. Hay que garantizar que se implementen. Tal cual. Desde las PASO, ¿cómo ves el panorama en Cañuelas precisamente? Calculo que fueron también visitando a los vecinos, recorrieron y hablaron para mostrar su propuesta también. ¿Cómo los recibe en ese sentido? Bueno, nosotros sí, obviamente tratamos de recorrer todos los barrios, yo específicamente con todos mis compañeros y simpatizantes. Lo que sí nosotros nos damos cuenta que hay una gran desilusión, ¿no? Sí. Digo, el gobierno había venido prometiendo de que íbamos a volver a comer asado, que íbamos a terminar con el ajuste que teníamos y que veníamos sufriendo, y lo que yo veo es que la gente se está dando cuenta que el ajuste que sufrimos es el mismo que sufríamos con Macri, y que tiene otro nombre, pero sigue lo mismo, porque las jubilaciones no alcanzan, las asignaciones no alcanzan, no hay trabajo, se está pagando la deuda cuando no tenemos hospitales, y yo creo que lo que veo en la calle es como ese desencanto, digamos, por la política tradicional. Nos hemos encontrado con un montón de casos que dicen, bueno, los vamos a votar a ustedes porque tiene que haber un cambio, inclusive a nivel local, ¿no? Como esto de que haya otra voz en el Consejo, que pueda llegar a traer propuestas nuevas, lo cual a nosotros nos anima mucho, ¿no? Que puedan llegar a pensar de que no es verdad esto, que nos dicen que solo hay 2 alternativos y que es o el Frente de Todos o el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, que hay una alternativa, que es la alternativa de los trabajadores y que somos nosotros, claramente. En este sentido, ¿qué sentís que podés aportar en el rol de concejal también vos? Ya una pregunta más personal, ¿no? Sí, yo creo que específicamente desde mi lugar, más allá del partido, yo soy trabajadora social, ya hace muchos años que ejercí en mi profesión, trabajé en políticas públicas, gestionando políticas públicas en desarrollo social en un momento, y creo que durante muchos tiempos trabajé en los barrios, mi militancia ya lleva muchísimos años, desde mis 14 años que milito, entonces yo creo que puedo aportar desde Jessica Labia, toda esta experiencia de siempre haber estado al lado de la gente que lo necesita y de los trabajadores, las disidencias, las mujeres y los niños, entonces creo que desde mi lugar puedo aportar eso. Y de cara ya a este domingo, porque ya estamos a nada de las elecciones, ya estamos, ¿no? ¿Qué último mensaje también querés compartirle a los oyentes de la FM 91.3 para estas elecciones? Bueno, por lo pronto esto de que por favor, al ir a votar piensen en lo que la vida que merecemos tener los trabajadores, en que hay una alternativa posible, que somos nosotros, que pueden llevar nuestra voz, sus propias voces al Congreso, y que haya gente que los represente realmente. Y por otro lado, llamamos a todos los que quieran colaborar a fiscalizar con nosotros, que se acerquen, pueden seguir nuestra página en PTS Cañuelas, en Instagram, o la mía, que es Jessica Labia, quien quiera sumarse a ayudarnos en este último tramo de
la campaña o inclusive a fiscalizar, para nosotros es muy importante, porque nosotros todo lo hacemos a pulmón, somos un partido independiente que no recibe subsidios de empresas ni muchísimo menos, entonces es todo a pulmón, así que invitamos a todos, a quienes quieran, como ya hay muchos que ya lo hicieron, otros que se quieran venir y sumar a este último tramo de campaña y a fiscalizar claramente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jessica. Esperemos también prontamente hablar después de las elecciones también, el panorama que nos deja, cómo nos va también, y hablar nuevamente con vos al respecto. Te súper agradezco, para nosotros es súper importante estos espacios donde nos pueden escuchar y llegar a muchas más voces, así que muchísimas gracias y a disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos entonces con Jessica Labia, quien es trabajadora estatal en ANSES, licenciada en Trabajo Social, y se presenta como candidata a concejala del FIT, unidad en la localidad de Cañuelas, precisamente ya de cara a las elecciones. 12 del mediodía, 17 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra.